Oye, dile al que está a tu lado que te conozcan porque tus palabras van cargadas de fe. Te les traigo una palabra a la cual titulé lo más importante. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Estamos en un mundo, una sociedad donde hay tantas cosas por realizar, tantas cosas en juego, donde hay de todo. Entonces, ¿cómo hacer o cómo priorizar para que lo más importante sea lo que prevalezca? En este caso, en lo que a nosotros nos ocupa, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es Dios. Entonces cualquiera dirá, claro, por supuesto. Pero es que esa era la pregunta que quería hacer. Porque lo más importante es Él. O sea, Dios pasa a ser lo más importante. Traigo una frase célebre, ¿no? Siempre me gusta tomar escritores, hombres conocidos por palabras, aunque hay nombres que uno no conoce, pero me gustó mucho la frase de este señor Sammy Tippit. Dice: no hay un lugar demasiado oscuro para que penetre la luz de Dios, y ningún corazón es demasiado difícil para ser incendiado por su amor. Vamos a darle un aplauso a este escrito. Quiere decir que no hay nada en donde Dios no puede entrar, no hay un lugar donde Dios no puede entrar, pero tampoco sucede o deja de suceder nada donde su amor no se pueda manifestar. El amor de Dios es infinito. Y el gran mandamiento o la gran comisión pasa a ser, en el Antiguo Testamento, por los judíos, era lo que se conoce como el chamá. Era ellos tenían como norma y claro, y lo repetían, cual Padre Nuestro, amar a Dios con todo su corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y él, en medio de preguntas que le hacían fariseos, le hacían gente, muchos para tentarlo, y para saber exactamente de qué estaba hecho Jesús, le preguntaron a él: maestro, de todo lo que hacemos, de todo lo que acontece, de todo lo que sucede, ¿qué es lo más importante? Él en el libro de Mateo, capítulo 22, 36, 38, responde así. Vamos a leerlo por aquí en la Reina Valera. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Responde, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, Obviamente sabemos que el segundo es amarás al prójimo. Entonces, lo que era un estatuto, una norma en el Antiguo Testamento, pasa a ser en el Nuevo, o luego de la llegada de Jesús, la gran comisión. O sea, la principal, amarlo a Él por sobre todo. Y mire que ahorita el tema del amor ha estado muy cuestionado. Y esto porque ahora hay muchos que hablan: amo a mi perro. Es que yo amo hacer esto. No sé si han escuchado un dicho que dice: mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. ¿Han escuchado o no ese? O sea, quiere decir que mientras más los conoce, más amor le pierde. O sea, amar a Dios pasa a ser en estos tiempos como un amor más, cuando no se tiene claro de saber qué es lo más importante. Cuando no se tiene claro es que puede estar inclusive, ya la palabra amor se expresa de una manera muy natural, muy normal. Amo comprarme este equipo, amo este carro, amo, o sea, el amor, yo pienso
que es una estrategia del mismo enemigo como para confundir todo y que no se priorice en el orden correspondiente. Pero el verdadero amor es primero a Él, a Dios sobre todo. Y aquí refleja en este libro que a Dios hay que amarlo con todo, o sea, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero con toda nuestra mente. O sea, hay que tenerlo a Él en medio de todo momento. Y esto también se ha disipado en el pueblo de Dios, donde el amor se ha circunscrito a un evento específico, a una administración inclusive, o a un servicio, o a un discipulado. Pero de allí, de esas 4 paredes, para muchos Dios no sale, o para algunos Dios no sale, porque no sale de esas paredes, digo, porque el que ama a Dios, o sea, lo lleva en su corazón, pero también lo tiene en su mente. También le da el lugar. También, o sea, Dios ocupa un espacio sin igual en su vida. Entonces se configura lo que bien conocemos como el temor a Dios. Y en el Antiguo Testamento era como una especie de, como lo que nosotros, como lo que reza la Iglesia Católica, el Padre Nuestro. O sea, era algo en donde ellos tenían que repetirlo. De hecho le llamaban el charma, porque el charma, mira, ¿cuál es el charma? Inmediatamente, amarás a Dios, dice Deuteronomio 6, vamos a leer Deuteronomio 6, 4, 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, lo que sí trató o logró o procuró la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que a Dios se le diera un lugar único. Porque mire que la mente piensa mucho. La mente ejecuta, o sea, piensa escenario, piensa lo que vas a hacer en el presente, piensa inclusive lo que aconteció en el pasado, piensa lo que va a suceder en el futuro, pero todos esos pensamientos seguramente disipan al principal pensamiento, que es tener a Dios en nuestra mente. Entonces, fue muy enfático porque ellos pensaban inclusive confundir a Jesús en la respuesta. Cuando él responde de manera correcta, obviamente los fariseos deben decir, seguramente está en lo correcto, en el hecho de saber que a Dios hay que amarlo con todo, con todo. Entonces, si yo le preguntaría a ustedes, o le preguntaría a otra iglesia, o le preguntaría a la gente en la calle, salvo los ateos, le preguntaría si aman a Dios. Me dice, por supuesto, yo los amo, claro los amo, pero ese amor pasa a ser uno más de esos que hablamos, como el del perro, como el del gato, como el del amo mi casa, amo mi hija, y no un amor único, no un amor genuino, un amor de verdad, un amor como... no sé si te ha pasado, has escuchado de alguien que dice, no, yo amo a mi esposa y ella sabe y mi corazón lo sabe, pero ni un chocolate se le antoja. O sea, es puro verbo, es lo que te quiero decir. Es puro bla, 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 es pura palabra. O sea, ella sabe y hay gente que dice, yo de verdad, yo siento cierto choque cuando escucho, es que Dios conoce mi corazón. ¿Aló? Un malandro puede decir, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo estoy robando porque le quiero dar a mi hijo, pero Él conoce mi corazón. Y yo, si fuera Dios, yo diría, claro que ¿cuál es tu corazón? Tremendo malandro que tú eres. Entonces la gente piensa y se confunde con utilizar una serie de términos, pero a la hora de aplicar la realidad, la verdad no llega. Y por eso que ahí toma una ventaja el enemigo.
El enemigo toma una ventaja al querer confundirlo todo. Prácticamente para muchos el amor de un perro cuidoso y pasa a ser mayor que el amor a Dios. No porque por el verbo, sino porque le dedica tiempo al perro. Hay gente que vive sobando al perro, pero de Dios no se acuerda ni en la mente, sino cuando tiene que venir al servicio. Entonces el perro pasa a ser más importante que Dios, digamos en la práctica, en la realidad. Y hay gente que conoce, o sea, tiene motivaciones erradas. Porque si la motivación tuya es hoy estar en esta iglesia, es porque te quieres enamorar más de Dios, la motivación es correcta. Pero hay gente, no, yo tengo que ir rápido porque todavía no tengo nada que comer para mañana. Ya la motivación es incorrecta. Porque yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Quiere decir que lo primero que haga, lleve a cabo, lo primero que vaya a llevar a cabo antes de realizar cualquier actividad, al levantarme, al ir a mi trabajo, al compartir, es decir, Señor, te amo. Señor, es correcto. Incluir a Dios en todo lo que hacemos. Allí es donde se configura un amor genuino. Un amor natural, un amor único que sí le da paso a una palabra como la de Deuteronomio, como la de Mateo, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo. Por eso es que Dios sopesa los corazones. Dios ve gente como trabaja, pero no le ve el fruto al tanto trabajo, porque dedica tanto pensamiento y tanta acción a querer ver el fruto que se olvida del que produce ese fruto. Entonces, se pudiera ahorrar amando a Dios, considerando a Dios, temiéndole a Dios, haciendo lo correcto, pero teniendo presente a Dios. Porque si tenemos presente a Dios, quiere decir que le estamos dando permiso para que Él se desenvuelva en todo lo que hacemos en la vida. Ahora, hay formas de conocer qué le agrada a Dios. Y en la segunda comisión que deja Jesús dice, ama al prójimo. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Dice, él deja dos formas grandes de amar. A Dios con todo y al prójimo como a uno mismo. Considerando que uno se ama a sí mismo. Porque hay a veces gente que ni se ama a sí mismo. Pero amar al prójimo implica considerar gente que no piensa y que no actúa como nosotros. Que no coincide con nosotros. Y aún así seguimos amando. Y dice el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a llevarlo aquí a la Reina Valera. Primer libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, me encanta esta palabra porque Dios, el Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros. Pero les voy a decir algo. Los que hacen mal también aman. Los que hacen mal, cometen el crimen, cometen el delito y luego llegan a su casa a abrazar a sus hijos. Y llegan a amarlos, a su familia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros con ellos? Es que nuestro amor no es condicionado. Nuestro amor tiene que ser precisamente
con el necesitado. Nuestro amor tiene que ser con el débil, con el que no piensa como pensamos nosotros, como que no piensa como piensas tú ni como pienso yo. El verdadero amor, el que se configura, el que Dios toma en cuenta, con el que le sacas una sonrisa a Dios, es aquel que no precisamente va contigo. Porque necesariamente nos hemos dado cuenta que cuando ayudamos o apoyamos a alguien que no está con nosotros o que hace algo en contra de nosotros y seguimos teniendo un corazón sano para esa persona, más temprano que tarde, o él se da cuenta que yo estaba equivocado o yo me doy cuenta que él estaba equivocado. Pero lo bueno de esto es que ambos nos seguimos amando. ¿Usted sabe por qué gente queda sola? Porque solo acepta pensamientos parecidos a lo que tiene y acciones a las que tiene. Hay gente que no tiene amigos. Hay gente que no tiene relaciones sino con su entorno muy cerrado, por cierto, porque darle cabida a otro pensamiento es tener que abrir el corazón y aceptar algo que dentro de su esquema mental no está permitido. Pero la palabra dice que nosotros amemos, dice el Señor. Es más, yo le envío algo más profundo. Dice, amen a vuestros enemigos. Amen a sus adversarios. Amen a su jefe. Amen al pastor. Ame a quien no piensa como piensa usted. Usted se va a medir en su capacidad de amar cuando alguien, siendo adverso o contrario a usted, usted lo sigue mirando con los ojos del corazón. Allí se configura el amor del que habla Jesús. Allí se configura del amor. Y lo más importante de esto, aparte de eso, de cumplir con la palabra, es que una persona que aprenda a convivir, a coincidir de manera diferente, con pensamientos y acciones diferentes, primero no sufre, pero además suma. Suma. Yo conozco grupos que están reunidos por una causa y todos son antagónicos. Cada quien está pensando de una manera y lo peor es que cada quien quiere que sea a su manera. Y resulta que si no da a su manera, entonces el propósito no se cumple. Y ahí es donde el enemigo se frota las manos. Y dice, wow, porque ¿dónde reina el mal? ¿Dónde reina el enemigo? ¿Dónde reina Satanás? En la división. ¿Dónde reina Satanás? En la discordia, en la falta de armonía. Entonces grupos que se unen con un fin noble, con un fin o con un propósito bien, inclusive a la luz de Dios, pero cada quien viéndolo desde su propio ángulo. Y Jesús pedía mucho y continuo que nosotros camináramos en un mismo sentir. El Señor, yo les pido, por favor, que ustedes caminen en un mismo sentir, de una misma manera. No, todos quieren caminar, pero uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá y para atrás. Entonces resulta que al final el que reina no es el bien, sino reina es el mal. Por eso es que aquí aprendemos es a formar carácter y a someter nuestras viejas pasiones o nuestra manera de pensar. Y usted se puede imaginar cómo podría crecer una sociedad donde cada quien pudiera hacer lo que quiere si a nosotros nos asiste el libre albedrío. El libre albedrío dice que yo lo hago de esta manera, que el otro la hace del otro, pero necesariamente para que se configure un resultado positivo hay que hacerlo de una manera. Y para ello hay que ponerse de acuerdo. ¿Me estoy explicando? Entonces, aprendamos al verdadero mandamiento que es amar, cuál es el verdadero significado del amor. De hecho, Primera de Corintios 13, no lo traje, pero lo voy a parafrasear. Cito que en el texto habla que el amor es sacrificado,
que el amor es sufrido, que el amor no se envanece, que el amor no ve por lo suyo, que el amor no, o sea, la expresión viva del amor no está directamente ligado con un beneficio personal. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo soporta, o sea, todo lo que sucede es lo que dice ese capítulo, es desprendiendo de las pretensiones de quien ejerce el amor. Por eso es que es importante entender que el amor no es solamente afecto, porque hay quienes ligan el amor con lo afectivo, inclusive lo vincula con lo sentimental. Si me siento bien, doy amor. Si no me siento bien, no, porque es que yo no soy hipócrita. Y resulta que una persona que sobreponga sus sentimientos para darle paso a un amor verdadero, está configurando del amor del que habla la palabra de Dios. Ese amor con todo, como lo dice. Entonces, primero entender que amar a Dios es amar al prójimo, pero amar a Dios también está vinculado con cumplir sus mandamientos. Y cuando vamos al Juan capítulo 14, versículo 21, encontramos lo siguiente. Juan 14, 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, hay una siguiente condición que, amar es cumplir los mandamientos. Habría que pasarse por ellos, pero está muy ligado a no robar, a no matar, a amarlo a Él. Por cierto, es el primer mandamiento, amarlo a Él por sobre todas las cosas, es amar al prójimo, todo lo que tenga que ver con la ayuda por los 4 primeros mandamientos van directamente ligados a ese amor genuino a Dios. Y los 6 siguientes es amor al prójimo. Pero el que ama procura conocer de esos mandamientos y decir, wow, yo quiero saber cómo estoy respecto a ellos. Mire que si un ejercicio importante debe hacer un cristiano es estar pendiente de hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios es cómo estoy en este mandamiento, cómo estoy en el contenido de las Sagradas Escrituras. Por eso que es importante considerar lo siguiente. Y aquí trajo unas recomendaciones que me parecieron importantes comentarlas. Cuando demostramos que amamos a Dios, consideramos las decisiones, tomamos decisiones. ¿Cómo las tomamos? Todos los días, creo que a cada minuto, a cada instante estamos tomando decisiones. Desde triviales, me voy por este lugar o me voy por esto, hasta trascendentales en cuanto a una carrera, una profesión o un proyecto, o a una decisión que involucre a otras personas. Pero cuando amamos a Dios con todo, para todas estas decisiones las pasamos por el filtro de Dios. Si usted ama a Dios o quiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, usted estaría diciendo, voy a dar este paso, voy a saber o voy a preguntar o voy a leer cómo Dios actuaría. Esa es una manera de amar. Eso ya será un amor real. ¿Por qué? Porque no es de verbo, no es de palabra. Como les dije en un principio, hasta los malos aman. El enemigo, el Satanás, ama a sus caídos. ¿Cuál es la diferencia entre el amor nuestro y el amor de Dios? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que la manera como amamos involucra en todo lo que decidimos a Dios. Si queremos conocer a ese Dios, si queremos tener a Dios de nuestro lado, todo lo que decidamos debemos pasarlo por el filtro de Dios. Hay veces que tomamos decisiones no porque
por complacer al hombre, pero dejamos los postulados o la voluntad de Dios escrita en las Sagradas Escrituras a un lado para que nos vean bien. Hay veces que para lograr que la persona se sienta bien con nosotros, no nos damos cuenta que dejamos de Dios a un lado. Pero si queremos realmente reconocer que a Dios lo debemos amar con todo, darle el lugar que se corresponde, porque yo no tengo duda que cualquiera que le preguntara si Dios es el primero, me lo van a decir que sí. Pero cuando vamos a la realidad o a la práctica, Dios está en las condiciones como las que hemos hasta ahora conversado. En tanto detalle, Dios, mientras más detalle lo involucramos, Él va a estar más con nosotros. Y de verdad, como dice una canción, más vale un día con Él que 1000 días sin Él. Pero ¿cómo hacemos que Él esté con nosotros? Eso es una regla natural. Esa es una regla normal, trivial. Si tú quieres que alguien esté contigo permanentemente, involúcralo para que tú veas que está. O no sé si te has dado cuenta que hay gente que quiere, hay momentos donde tú quieres que un amigo o un familiar o un ser querido te involucre, pero resulta que ni te llama, ni te dice, ni nada, pero cuando da la palabra te dice, sabes que tú eres lo mejor, pero nunca te toma en cuenta, nunca te ubica, nunca te considera, nunca te da una llamada. Igual a veces somos con Dios. Somos con Dios de una manera en que es como una especie de fachada. O sea, Dios. Sobre todo, utilizamos a Dios es cuando estamos en peligro o cuando estamos en dificultades o cuando queremos que se logre algo. Pero cuando tenemos que involucrar en lo trivial, no hay tiempo para eso. Y por eso es necesario que este año comencemos en medio, incluyendo nuestros planes, qué lugar le vamos a dar a Dios, qué lugar va a ocupar a Él en nuestras decisiones. ¿Cómo voy a decirle a una persona, sí, hermano, claro que sí, yo te quiero mucho, pero déjame buscar de Dios primero? O déjame orar en la mañana, o déjame leer su palabra, porque yo al Señor le doy el primer lugar. ¿Qué procuramos en la iglesia? Que los primeros minutos, las primeras horas del primer día de la semana, que es hoy domingo, usted, como lo está haciendo, se lo está dando a Dios. Que en las primeras horas de la mañana, al levantarnos, levantemos una oración y digamos, Padre, aquí está, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me acompañe. Que cuando terminemos la jornada en la noche, antes de colocar nuestra cabeza en la almohada, le digamos, Señor, gracias por este día. Pero que ahora lo incluyamos en la cotidianidad. Eso se llama comunión. Porque la comunión es saber que tú no vas solo, sino que el Espíritu Santo va contigo. Es Espíritu Santo. ¿Es correcto que haga esto? Espíritu Santo, ¿qué te parece? Tú te sientas, es alguien que teme. Por eso en el libro de Proverbios, lo primero que aparece en los primeros capítulos, dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Oiga, cuando yo digo que cuando ese versículo dice que el principio de ser sabio, el principio de lograr con éxito lo que te está aprendiendo está dado por el temor a Dios. ¿Pero por qué temor? El temor en este caso no raya en el miedo. No, es la reverencia de hacer lo correcto, de hacer lo que le agrada a Dios. Porque lo incorrecto lo desagrada. Eso es temor. Yo sé que esto no le agrada a Dios. Miren, si en algo vivo encontrándome, es con qué le agrada y con qué no a Dios. Y muchas veces me tengo que caer a piña conmigo mismo, porque está el viejo ser, está los viejos hábitos,
está el hombre que quiere que abrazar algo, pero resulta que cuando lo ponemos, le preguntamos al Señor, porque lo cargamos con nosotros, probablemente no sea lo correcto, o la decisión no sea la acertada, o no sea lo que le agrada a Dios. Y hemos tenido que someter cosas, de hacer cosas que cualquier otro dijera, como me sucedió en una oportunidad de un cargo, y yo decía, no, este cargo no es en Caracas, dejo de hacer la obra, Dios no se puede sentir agradado, no me sentí respaldado si iba a estar en otro estado, en otro cargo, por muy grande que sea, y hasta tenía un avión asignado. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, no entiendo, no sé, no creo que me vayas a respaldar si estoy dejando tus asuntos. Y yo hoy, transcurridos 5 o 6 años, no sé cuánto tiempo, le doy gracias a Dios de haber tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque para mí, caminar sin Dios es caminar en peligro. Andar con Dios es un éxito rotundo y asegurado en su tiempo. El segundo aspecto es el uso del tiempo. Hay muchos que dicen, amo a Dios, lo amo, Dios es una maravilla, sí, de verdad, pero ¿qué tiempo le dedicamos a Él? Siempre cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay tiempo. Cuando se trata de orar, wow, se me está acabando el tiempo y me tengo que ir a trabajar. Cuando se trata de sus asuntos, de la ayuda, porque es lo que agrada a Dios, no hay tiempo para eso. Y esa es una de las mayores expresiones de cuán amor tenemos con Dios. Hay gente que tiene tiempo para hacer cualquier cantidad de cosas que le producen beneficio. Y wow, uno ve hasta la iniciativa, la creatividad, el tiempo que ocupa, eso no importa si amanecen. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no hay tiempo. Y ahí es cuando tenemos que probarnos en una relación, en un nivel de intimidad con Dios. O sea, hay veces que tenemos que encontrarnos entre el querer hacer algo y hacer algo físico, tangible y con resultados próximos, y hacer algo según la voluntad de Dios que pareciera que no se ve. Pero el que logra identificar eso y termina tomando el camino de Dios, ese es el que va a ver la gloria primero que que físicamente está viendo algo. Porque en el camino espiritual, los razonamientos no son los importantes. En el camino espiritual, el razonamiento se tiene que someter a la voluntad de Dios. En el camino espiritual, obra lo que dice las Sagradas Escrituras, obra lo que dice lo que tú puedas lograr conversar con Dios. Hay mucha gente que interpreta la espiritualidad a su favor de momento. Hay mucha gente que, sí, yo voy por un milagro, y también tienes que venir por un milagro. Yo sé que tienes que venir porque Dios te conceda lo que estás anhelando. Pero Dios permite todo esto, es para que tú termines enamorándote de Él. Entiendo que cuando Jesús llegó a la tierra y llegó a Jerusalén, lo seguían masa. La mayoría de los que lo seguían era por el milagro. Pero una vez que obtenían lo que anhelaban, no volvían. Y resulta que después le iba peor. Hay un pasaje de 7 leprosos que vinieron a él. Y vinieron a él y le dijeron, maestro, nosotros queremos ser sanos. Entonces, queremos que nos sane. Y él le dijo, sí, si ustedes creen van a ser sanos, vayan a la iglesia y denle gracias a Dios porque van a ser sanos. Llegaron al lugar, pero de esos 10 solo regresó uno. 9 malagradecidos y un agradecido. Y él dijo, ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Porque eso, no, maestro, bueno, yo sé que yo vengo a agradecerte porque de verdad me fuiste sano. Porque, como dice, no sé, han escuchado, el mundo está lleno de malagradecidos. Mucha gente que está por sus propias pretensiones y en la propia iglesia. Pero los demás
el Señor no ocupa un lugar. En el fondo es como una especie de caja fuerte o contraprestación de lo que yo hago para Él o creo hacer para Él, para que Él me dé. Y hay gente, parece mentira, pero que la que más critica a Dios es la que menos se ocupa de Él. Y no precisamente está en la iglesia. Hay gente que no está en que no viene, que no va a la iglesia, hay gente que no busca a Dios, hay gente que no sabe de lo que es hacer un bien, y cuando le viene la crisis encima, lo primero que dice, ¿y Dios dónde estás? O sea, algo así como que si trataran de buscar de ti, trataran de pedirte ayuda a ti, y solo cuando te necesitan, pero cuando tienen problemas, denigran de ti. Pero el que ama es genuino, con un corazón irreverente, con un deseo de dedicar tiempo. No, yo le voy a dedicar tiempo a la oración. Yo le voy a dedicar tiempo al devocional. No, yo le voy a dedicar tiempo al servicio dominical. No, yo le voy a dedicar tiempo a mi discipulado, a mis grupos. Yo le voy a dedicar tiempo a la obra desinteresada de aquel que no está esperando nada, de aquel que no está esperando la ayuda sino de la de Dios, y llego yo de repente. De aquel que yo no estoy esperando nada a cambio y aún así lo estoy ayudando. De esa ayuda es la que Dios habla. De ese es el amor genuino del que Dios habla. Pero para ello se necesita dedicar tiempo. Sí, es bonito, hay que tomar Navidad y Año Nuevo, pero yo sé que más de uno agarró ese tiempo y se fue y dijo, voy a ayudar, me voy a ir para el puente al necesitado. Pero Navidad y Año Nuevo son la demostración de que la gente se separa más de Dios que cualquier otro tiempo. Y por cierto, Navidad es la celebración del nacimiento del niño Dios. Pero ¿cómo es que siendo época donde haya que celebrarlo, sea donde la data de muerte y de accidentes sea mayor y la data de problemas de familia sea aún más grande? Es porque la gente entra hay como un síndrome del desespero que incluye también comprar estrenos. Todo por una fecha que, les digo, desde ya esta iglesia queda autorizada a partir de este mes para empezar a comprar ropa, porque ahorita es que están las ofertas. Y termino con el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces aquí hay una condición para todos aquellos que estamos haciendo la obra, estamos haciéndola crecer. Y es que para que realmente demostremos que amamos a Dios y queremos denominarnos o calificarnos como sus discípulos, es que nos amemos los unos a los otros. Tú te puedes imaginar un grupo haciendo la obra y peleando entre ellos. Una pareja ministerial entre ellos dividida haciendo la obra. La de Dios no es. Pero el amar tiene mucho que ver con someter sus pasiones, someter sus sentimientos, someter su voluntad. De paso les digo, en el amor no está involucrado intrínseco el sentimiento ni la voluntad. O sea, si usted espera sentir para amar, ya no está correcta tal amor. Porque necesitas desearlo o sentirlo. Aquel que ama, aun y cuando no lo siente, sigue amando. Aquel que ama, cuando cree que el otro no se lo merece, sigue actuando, sigue haciendo, sigue ayudando. Y les digo algo, hay mucha gente con una atadura espiritual o con influencias porque en el fondo se sienten bien, pero hay alguien por allá con el que todavía no terminan de perdonar. O alguien con el que tiene algo y no se terminan a acercar. Hay otros que yo no tengo nada con él,
pero él no es más que yo, y si él no me llama a mí, yo no lo llamo a él o a ella. Y amar es desprender su corazón, amar a Dios, porque todo esto está involucrado en cuánto amamos a Dios. O sea, que quede claro, nuestro tema de hoy es lo más importante. Cuando tú amas a tu adversario, cuando tú amas al que no piensa como tú, cuando tú amas al que te hizo mal, cuando tú amas a ese, estás demostrando amor genuino a Dios. Y es importante que por un instante comencemos a mirar, a pensar con quién tenemos diferencia. Pero también es importante que comencemos a pensar el tiempo que ocupa Dios en nuestra mente. Es importante pensar si cuando viene la dificultad entre el quehacer y Dios, ¿para qué lugar te vas? Inclusive ha habido momentos donde el propio cuerpo que se va solo hacia lo que uno desea, el que ama a Dios dice, no. Si quiero esto, si quiero hacer, pero es que me toca porque yo amo a Dios. Y a veces hay que hasta que recordarse, ay, verdad que yo amo a Dios. Pero eso no está mal, oiga, eso no está mal. Porque en la medida que tú vayas sometiendo tu cuerpo a darle el lugar a Dios en contra de tu voluntad, ese sacrificio lo está viendo Dios y llegará un momento donde sea, ahora sí, un amor genuino, natural, único. Y Dios diga, wow, este es mi hijo, me place. Ahora lo que tú tanto has anhelado, eso es lo que te voy a dar.